¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Esto es Radio Universidad 1180 AM, nuestro programa también Agenda 1180. Les damos la mejor de las bienvenidas y bueno, les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y hoy es jueves 4 de febrero y nos da mucho gusto estar con nuestra compañera Gladys Navarro. Ella es periodista, ella es maestra en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno, está con nosotros los jueves para platicarnos la agenda mediática. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Yasmin? Muy buenos días. Muchas gracias, muy bien. Un saludo desde luego a la audiencia que nos hace favor de escuchar hasta donde llega la señal de Radio WAPS y bueno, que nos ve en las redes sociales. De verdad que siempre muy agradecidos de que estén al pendiente de nuestro trabajo. Y bueno, en este espacio de las noticias, de las reflexiones sobre esta agenda en medios de comunicación que se está registrando, los temas, pues creo, algunos de los temas, porque hay muchísimos más relevantes, se están generando en las últimas horas. De tal manera, pues que en esta ocasión, pues algo de lo más reciente y como apenas sucedió, creo que hay problemas ahí con la cámara, pero tenemos algún, resolvemos. sí, de repente te me desapareces, pero ya estás, ya estás. Ahí ando. Entonces, les decía, hay varios asuntos. Desde luego está el tema de COVID, ¿no? Que muy lamentablemente continúan los contagios. En el caso de Baja California Sur, pues ya rebasamos ya las 1,000 defunciones. Estamos en 1,054 defunciones ya y hay 281 casos sospechosos. Entonces, casos activos, hay 1,282 casos activos. Entonces, ese tema sí nos preocupa y nos sigue preocupando, desde luego, y ocupando hasta donde podemos tener pues el alcance, insistirle a la ciudadanía la importancia de estar, mantener todos los protocolos de prevención. Y a propósito de eso, una nota a nivel nacional que se generó, pues es que la Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo que se ha venido registrando un alto número de contagios en los destinos turísticos en México. Sí, es lo que está comentando la Organización Panamericana alertó por el aumento de contagios, especialmente aquellos que atrajeron turismo, señala. Y esos, lo que está ubicando son en los estados de Guerrero, en México, en Quintana Roo, en Nayarit y en Baja California Sur. Es decir, este organismo internacional en materia de salud, pues nos está alertando. Están pues identificando, digamos, como foco rojo a Baja California Sur como destino turístico por el alto número de contagios. Y eso es algo que lo hemos venido señalando. Entonces, sí es muy importante, considera la organización, que se acelere el proceso de vacunación. Ese es otro de los temas que ahorita vamos a comentar. Sí, señala que es sumamente importante ya que se acelere este proceso de vacunación, porque entendemos que evidentemente no, digamos, se tendrán que hacer ajustes en la estrategia del semáforo, ¿sí? Es decir, digamos, comprendemos que las empresas están, por supuesto, siendo agobiadas, el sector, buena parte del sector empresarial, ha habido muchos cierres, etcétera, por estas restricciones. Imagínense si llegamos a un semáforo rojo, otra vez, pues las repercusiones van a ser muy severas, pero también es importante considerar que estamos en un nivel crítico, es decir, creo que las autoridades tienen un gran reto de buscar los equilibrios y entonces hacer los ajustes más adecuados. Y a la par, lo que nos han comentado o lo que comenta justamente la Organización Panamericana de la Salud es avanzar de verdad de manera significativa con el tema. Entonces, allí lo que nos comentaron
bueno, nos comentaron lo que nos informaron desde la mañanera el día de ayer, justamente fue que ya se encuentra abierto el registro, se presentó la plataforma para el registro de los adultos online. Tenemos de repente fallas técnicas, pero aquí estamos, seguimos escuchando, Pero, no tenemos de repente en pantalla. Así no sé por qué, pero aquí andamos. Entonces, ¿qué es lo que nos informaron desde la mañanera? Bueno, pues que se encuentra la página del gobierno federal, que pueden acceder todos quienes puedan tener acceso a un dispositivo, desde luego, y conexión a internet, y con la CURP estarán, podrán ingresar. Pero allí se ha generado de verdad que una gran polémica porque pues el sistema está saturado. Entonces, no sé, la verdad es que sí, en mi opinión, y creo que en la de muchísimos y ciudadanos y expertos, me parece una grave falla, digamos, un gran acierto, desde luego, que ya tengamos finalmente esta plataforma y mayor certeza. Lo comentábamos en el programa pasado, la importancia de que una vez vacunado el personal de salud en primera línea, pues ahora pudieran pasar ya con los adultos mayores. Eso es sumamente relevante porque la ciudadanía está preocupada por ello. Quienes digamos, estamos incluso adultos mayores conocidos o en familia, desde luego que nos preocupamos. Bueno, ya está este sistema, ya está esta plataforma, esta ya famosa estrategia digital, pero ahora resulta pues que no podemos acceder, o que muchos de los ciudadanos sí lo han podido hacer ya, es decir, se puede, ¿cuándo? En algún momento en donde se alcancen. Entonces, muchos de los ciudadanos, a ver, que todos, hermanas, hermanos, etcétera, le están intentando, ¿no? Y así me ha tocado escuchar en redes sociales usuarios que refieren, bueno, sí, yo ya lo pudo hacer mi hermana para registrar a mi abuela o para registrar a mi papá y así. Entonces, qué gran acierto ya de esta estrategia digital, pero qué falla también en la parte técnica, ¿sí? Es decir, cómo no dimensionaron el gran tráfico que se iba a generar, y el día de ayer hubo cuestionamientos ya en ese sentido, y bueno, se decía que estaban poniendo a disposición servidores de la Sedena y de otras dependencias. Entonces, ¿cómo que no haber tomado esas previsiones? Porque lo que se genera, me parece, Yasmín, es, si te ha pasado o si conoces a gente, es una ansiedad, o sea, es el temor, como si el hecho de que no podamos registrar que no se pudiera tener acceso a la vacuna, aunque esto no es así. Sí, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el día de ayer comentaba, pues no quiere decir también que en el orden en el que se pueda registrar significa que así se les va a llamar o así se va a recibir la vacuna. No, esto no es así. Todos los adultos mayores van a tener acceso, tienen derecho a recibir la vacuna. El asunto es que se pueda avanzar con la organización, ¿sí? Con esta logística. Y para eso, pues, se requiere necesariamente que funcione, ¿sí? Entonces, la ciudadanía de verdad está nerviosa, está desesperada y queriendo, pues, que ya podamos, así es que, pues, desde muy temprano, muchos de los ciudadanos entran y nos toca recibir denuncias y dicen no funciona y nos mandan capturas, etcétera. Y pues sí, lo entendemos, ¿no? Eso es, me parece, como decía, una de las grandes fallas que se ha tenido con este sistema. Y bueno, frente a esto, pues decíamos, Baja California Sur está siendo un estado eminentemente turístico, pues de verdad que necesita continuar sus actividades con todos los protocolos, con mucha responsabilidad de todos los integrantes del sector turístico también, pero a la par, pues esta certeza de que del avance de la vacunación, y pues lamentablemente hasta ahorita, pues no, eso es algo que no tenemos.
Entonces, bueno, esas son de las notas que ahorita en materia de salud están en la plataforma ya disponible, pero también el llamado o la alerta de este organismo internacional en materia de salud para que se tenga más cuidado en los centros turísticos. Estoy intentando a la vez que platico reinstalar mi cámara porque veo que no aparece. No, no, Pero, de repente nos vas, pero se está aquí escuchando de estamos. repente algún un cortecito. Entonces, ayer, por ejemplo, el día de ayer platicaba yo con unas autoridades en materia de protección civil en Los Cabos, porque si alguien ha estado por allá o si han visto las noticias también, podrán identificar que de verdad, pues pareciera que no hubiera COVID en las playas, pareciera que las playas están exentas, que allí hay una capa protectora y dicen aquí no entra. ¿No? Esto lo digo desde luego de manera sarcástica porque hemos visto imágenes de saturación de turistas en las playas, en la zona del Médano, etcétera. Claro, es muy difícil pensar y pedirle a la gente, a ver, vete a la playa y usa cubrebocas y mantén tu sana distancia. Pues sí, se vuelve complejo siquiera pensarlo o imaginarlo, pero creo que tendría que ser necesario sí pensar en una estrategia para de verdad atender los protocolos con mayor firmeza para evitar las aglomeraciones en las playas. No sé si te tocó ver en algún momento, meses atrás, en otros destinos turísticos internacionales, en donde llegaban en motocicleta policías a, digamos, alertarlos y a literalmente romper con todas estas aglomeraciones. Los turistas se tenían que parar corriendo, o sea, irse de algunos destinos de playa internacionales. Veíamos videos que circulaban en ese sentido. Entonces, pues no digo que eso se tenga que hacer, pero aquí, sin embargo, creo que al ser un destino eminentemente turístico, sí habría que pensar en una estrategia mucho más efectiva para evitar el alto número de contagios, atender con mayor firmeza pues los protocolos. Te decía que platicaba con autoridades de protección civil de Los Cabos y nos comentaban que ya habían remitido al juez cívico a 5 personas que habían organizado fiestas clandestinas. Entonces, pues ya se está llegando a esos niveles de poner a disposición de las autoridades a personas que se están yendo a las afueras de la ciudad, a rancherías, a poblados, a convocar a reuniones masivas, o sea, de verdad a ese grado de irresponsabilidad de muchos ciudadanos y qué lamentable que sea así. Entonces, las multas pueden llegar hasta los 100,000 pesos. En La Paz también ha ocurrido, también tuvimos las noticias de las bodas, donde no se respetaron los protocolos. La semana pasada yo veía una información de una reunión entre representantes del sector empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial y, hay que decirlo, comunicadores y comunicadoras, periodistas, estaban en una mesa alrededor de 30 personas. Y el encuentro o el motivo del encuentro era un diálogo analizando el contexto electoral. Y yo me pregunto y preguntaba en los canales internos que tenemos de comunicación, en los chats, en los diálogos con periodistas, con colegas, de verdad, en un ejercicio de autocrítica también hacia nosotros, porque a los periodistas nos gusta mucho siempre estar criticando hacia afuera, pero muy poco nos vemos nosotros mismos y nuestras actitudes. Era esencial un encuentro presencial de 30 personas para abordar ese tema, para que entre periodistas y empresarios reflexionen sobre el contexto electoral, los retos y demás. Francamente, yo no creo que era necesario. Yo creo que era importante, sí, pero que pudo haberse realizado de manera virtual, por ejemplo, como muchas de las conferencias, de las ponencias, de los cursos que estamos recibiendo, etcétera. Entonces, esto es un botón de muestra de lo que está sucediendo y de cómo quizás quizá con la mejor intención estamos realizando o emprendiendo acciones, en este caso sería la mejor intención de tener un diálogo con los medios de comunicación que son importantes, pero sin advertir los riesgos de contagio, pero además
rompiendo, infringiendo el protocolo, porque hay que recordar, Yasmín, lo hemos visto en otros momentos, que ya la Secretaría de Salud fue muy enfática al señalar que nos encontramos en un nivel 5 de alerta, en un nivel crítico, y por lo tanto reiteró el llamado a los actores políticos a que respeten, y en este nivel 5 están prohibidas todas las reuniones, actividades sociales, políticas, culturales. Está prohibido el acceso a los museos, está prohibido, está cerrado el malecón de una parte, ¿verdad? Peatonal, solamente vehicular, ahí podemos cuestionar alguna parte de eso, pero bueno, todo, solo se les permite, por ejemplo, a los candidatos, a las y las precandidatos, que vayan casa por casa, visita domiciliaria. Y ahí, paréntesis, mucha gente también, y con justa razón, dirá, yo no quiero que entren a mi casa, o sea, yo no les voy a permitir ni siquiera que se acerquen aquí. Es un panorama complejo para los actores políticos, sin duda, pero esa es la normatividad, es el protocolo que está establecido, y la Secretaría de Salud hizo énfasis, llamó a que se respete. Entonces, si se le está pidiendo a los políticos que respeten, yo me preguntaba la semana pasada que supe de este evento, como por qué a los empresarios y como por qué a los periodistas se les dejaría participar en un evento así. Francamente, son los pequeños botones de muestra de los que tomo, ¿no? O echo mano para reflexionar en la importancia de verdad de asumir con responsabilidad y atender las disposiciones sanitarias. Si queremos de verdad evitar pues un mayor número de contagios y por supuesto el mayor riesgo de fallecimientos. Esta mañana escuchábamos o nos enterábamos ya, incluso algunos desde la madrugada, del pues lamentable fallecimiento de dos personajes de la vida política y social muy conocidos. Esteban Vargas, líder de la CROC en Baja California Sur, ampliamente conocido en este sector, falleció lamentablemente en Cabo San Lucas, víctima de COVID. Y el doctor muy conocido, muy estimado por un amplio sector también de la población en Baja California Sur, el doctor Baloyes, también falleció. Teníamos noticias de que había sido lamentablemente pues intubado. Sus propios familiares comunicaban de los avances o del estado de salud a través de redes sociales. Y bueno, sin duda muy lamentables estos fallecimientos. Nuestras condolencias también para todo el gremio y familiares y amigos. Pero cada vez más nos estamos enterando de gente que conocemos, que ubicamos, de algún círculo cercano. Así es que estamos en una situación compleja, en donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando como Estado, como nación. La vacuna tiene que avanzar, no se puede detener, pero también vemos que los contagios no se frenan y las muertes no se detienen tampoco. Así es que, pues eso es parte de lo que hemos estado revisando. No sé si tengas algún comentario ahorita, si no pasamos claro, algo más, que no, siempre va a haber. Algunos de los detalles, pues obviamente no tener en cuenta que pues lamentablemente no siguen los aumentos, no cesan, ¿no? En cifras en México, en días pasados parecía, ¿no? Un leve descenso, ayer otra vez descenso y otra vez de nueva cuenta un ascenso, ¿no? Grande en todo México. Entonces, sí, obviamente pues es alarmante las cifras, los círculos cercanos, las personas que te vas encontrando. Y bueno, comentabas también, lo bueno es que ya está este sistema, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Entrar a las personas adultas mayores, pues ya puedas empezar, ¿no? A poder registrarlas. Lamentablemente, pues es un sistema saturado, ¿no? Por el momento, yo lo veo que ya está, ¿no? Trato de verle la parte amigable, pues si viene el doctor Hugo Gatell platicaba, ¿no? Que más de 65,000 personas por segundo. Entonces, pues súper saturado, todos queremos entrar para poder poner a nuestra persona, ¿no? A adulta mayor. Entonces yo pienso, pues obviamente es tener que estar ahí, estar un rato, en algún momento tenemos que darles de alta, ¿no? Entonces no es sencillo, efectivamente, no es nada sencillo, pero tenemos que estar ahí al pendiente, ¿no? Sobre todo estas personas adultas mayores, en este primer momento, ¿no? Después ya seguirán otros detalles. Entonces la verdad es de que de repente
estás muy, muy emocionado porque ya está esta primera parte, ¿no? Un primer acercamiento a algo novedoso, a algo esperanzador. Por otro lado, seguimos de fiesta, seguimos, no lo sé, sin protección, siguen personas sin creer todavía en el coronavirus, no lo sé, es todo ambiguo, ¿no? Entonces, a veces quisiéramos dar muy buenas noticias, pero siempre está la parte mala, ¿no? La parte que tienes que estar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, eso está pasando, esto es lamentable ver ese tipo de situaciones. Así es. Entonces, bueno, pues este es el El, tema, la noticia que digamos que vamos a seguir escuchando, de verdad. Este, quisiéramos traer de pronto algo como diferente, que hay muchísimo más, pero sí creo que es prioritario, es importante que lo tengamos siempre presente. El tema del COVID, el tema del avance, pues es uno de los temas que siempre están aquí, ¿no? Que han estado aquí y bueno, ojalá que la plataforma funcione mejor. Nos han dicho que en estos próximos días se va a estabilizar el sistema y que bueno, pues todos se podrán registrar. Vamos a ver si hay que seguir intentando, no hay que desesperarnos, no hay que estresarnos y en diferentes momentos allí ya, pues hay que seguir intentando registrar a todos y a bueno, otros mira, mayores. fíjate que ya ves que siempre estamos comparando con otras naciones, siempre estamos viendo estas cuestiones, ¿no? Nunca dejamos de lado a nuestro país, o si lo dejamos, pero por ejemplo, ves también que en otros lugares, ¿no? Que de primer mundo, que tú dirías, pues tienen otro tipo de educación, están mejor económicamente, es lo mismo, o sea, de repente tú ves que en X lugar de Europa, ¿no? Están bien en su confinamiento, pero por otro lado tú ves la saturación que hay en sus hospitales o bien más contagios, o sea, no cesa pues este bicho, ¿no? No cesa, no hay por dónde, entonces, aunque esté la vacuna también acelerada en otros lugares, de cualquier forma, pues, ¿no? Leía yo, por ejemplo, de España, leía de Francia, leía de Inglaterra y así, entonces tú vas viendo que de todas formas este tema no para, ¿no? Entonces, a veces vas a encontrar cosas buenas, a veces vas a encontrar cosas muy lamentables, ¿no? Sí, esto que comentas es muy importante, coincido, ¿no? Lo que está viviendo en México, pues no es exclusivo de México. De pronto sí hemos visto un manejo de esta información en medios de comunicación, pues de verdad con mucho más tinte político y otras cargas, digamos, visibilizando errores o fallas en la estrategia del gobierno federal. Pero de verdad es que la situación ha sido compleja en todo el mundo. Por supuesto, habrán mayores aciertos en unas regiones, en unos países, tendrán mejores condiciones para hacerle frente a la pandemia. En México se tiene un rezago histórico en materia de salud, en materia de personal, etcétera, que eso también ha obstaculizado pues el poderle hacer frente con todos los recursos. Entonces, bueno, eso en el tema del COVID, pero resulta que pues tenemos más información, mucha más, el día de ayer tan solo, que no lo habíamos considerado porque ya habíamos hablado sobre los otros temas para abordar, pero el día de ayer nos enteramos que el exgobernador Mario Marín de Puebla, ¿recuerdan? El famoso gober precioso, Precioso. ¿no? Fue detenido el exgobernador de Puebla, que así que es famoso y pues acusado de tortura en el caso de la periodista Lidia Cacho. Pero ¿cuál es el origen de esto? Pues una gran investigación de la periodista en torno a una red que presuntamente el exgobernador de Puebla estuvo apoyando, financiando, protegiendo una red de erastas en Cancún. Entonces, el exgobernador, pues conocido como el Gober Precioso, fue detenido, nos reportaron en Acapulco el día de ayer, ¿sí? Y ya fue trasladado, así es, al Cerezo de Cancún, en Quintana Roo, en donde ya fue ingresado. Así es 14 que años, ¿no? 14 años de lucha más o menos, ¿no? exactamente, fue desde el 2000, bueno, varios años, desde Sí, luego. 14, creo que puse 14 años.
Así es, pero a lo que voy a decir que su proceso se estuvo en espera de una audiencia inicial ante un juez federal por el delito de tortura cometido en contra de la periodista. Entonces, de verdad que es un tema que, bueno, por lo menos es un avance en materia de investigación y de justicia, porque es un caso emblemático de cómo la corrupción está arraigada, ¿sí? Y puede alcanzar a las estructuras, a las máximas estructuras de gobierno de este país, como en este caso, pues hasta que escuchamos, para quien no ubique, este caso del Gober Precioso se le identifica así al exgobernador porque se filtró un audio de una llamada con un empresario, Kamel Nasif, en donde prácticamente se advertía la relación de protección al empresario y en donde se podía advertir pues una serie de favores que recibía el gobernador de parte del empresario y le hablaba como si le fuera a mandar una botella y que mi gober precioso, y que, o sea, gracias por el apoyo y todo por haber apoyado la detención y la tortura lamentable de la periodista, porque obviamente en cuanto se revelaron sus investigaciones, pues hubo reacciones. Así es que, bueno, pues esto es algo de lo que nos enteramos el día de ayer y pues sin duda es un caso histórico, es una noticia importante que por lo menos en el sector del periodismo, en el ámbito periodístico, pues muchos habíamos estado esperando y dando seguimiento a este asunto, porque es un asunto de justicia. ¿Cómo es posible que se llegue a ese grado de persecución a una periodista por hacer simplemente su trabajo? Y por hacer un gran trabajo, además por comprometerse con el mismo. Hacer periodismo de investigación no es nada sencillo, lleva tiempo, se requiere de muchísimo rigor y además de mucho compromiso, porque casi se acerca de verdad en muchos casos a una investigación judicial. Y se aporta desde el periodismo de investigación muchos elementos para la apertura de carpetas de investigación, ya en el ámbito de la justicia, digamos, de la investigación judicial. Entonces, al grado de que, bueno, pudo hacer libros al respecto de todos los años que estuvo revisando esta red de pederastas y solapada o protegida por autoridades de todos los niveles. Así es que, pues bueno, esta es otra de las noticias que va a seguir en la agenda y de la cual pues vamos a seguir teniendo conocimientos de luego de cómo vaya avanzando. Claro, y además, bueno, también mencionar que lamentablemente ella se tuvo que ir del país, ¿no? Para poder encontrar protección, estar mejor y bueno, ella a través de su cuenta de Twitter, a través de todos esos, pues ella ya aclara un poquito este tema. Entonces, la verdad es de que tú, como bien lo comentas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Han pasado tantos años, de repente parecía que no encontraba pues un regocijo en la justicia, pero bueno, ahorita en este momento ya es otra parte, ¿no? Ya es otro giro y esperemos, ¿no? Esperar ahora a ver qué sucede, qué va a pasar con este personaje, ¿no? El Gober Precioso. Claro, pues lo que debe de pasar es que justamente se esclarezca, se le impute, ¿no? Porque eso es un decir, ¿no? Porque son procedimientos que se tienen que realizar, pero que se llegue ¿no? Y de verdad a las sentencias condenatorias, etcétera. Bueno, pues antes de ya entrar a la recta final, ¿no? Creo que está este tema que habíamos comentado importante también, la reforma eléctrica. Se presentó de parte del gobierno federal una iniciativa preferente para hacer como, digamos en términos más sencillos, la contrarreforma de la reforma energética. Esta reforma y en donde se presentó ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y básicamente lo que se pretende pues es, digamos, hacer una serie de modificaciones, lograr modificaciones en torno al fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad para que pues sea, digamos, la empresa y responsable, desde luego, del suministro, ¿sí? De la distribución de la energía eléctrica, regresarle la autonomía, la rectoría al Estado. Entonces, al respecto de esto,
obviamente, en principio, pues porque ni es mi campo exactamente, pero este día estaba escuchando las opiniones de la doctora Jacqueline Valenzuela, experta en estos temas de CERCA. CERCA es una organización en materia que se encarga del estudio y del tema de las energías en Baja California Sur. Y traigo el tema porque es uno de los temas que se está revisando porque es una iniciativa preferente, es decir, se tiene que aprobar en este periodo, no se le tiene que dar largas y porque forma parte del proyecto, digamos, que está estableciendo el gobierno federal, ¿no? Es la transformación o reformas estructurales. Entonces, lo que decía la investigadora Jacqueline, que además la hemos tenido como universitaria en nuestra casa de estudios y desde luego ha participado en otros espacios radiofónicos también aquí en Radio WAPS, básicamente nos estaba alertando de sí la necesidad de una reforma energética. Siempre hay muchas áreas de oportunidades, desde luego, pero en este caso lo que se está planteando y lo que han revisado en la iniciativa es que hay un retroceso grave en materia de apostarle a las energías renovables. Retroceso, ¿por qué? Porque no se estaría priorizando las energías renovables, al contrario, se estarían fortaleciendo, por ejemplo, las hidroeléctricas. Entonces, si esto es en efecto llega a ocurrir o a pasar, pues de verdad que a nosotros, a Baja California Sur, nos estaría perjudicando mucho porque tenemos un sistema inestable, no estamos conectados al sistema nacional. Eso puede darnos ciertas ventajas, pero no se ha podido sacarle provecho a los recursos naturales que tenemos para la generación de energía, como al viento y al sol. Y instituciones como CERCA, organizaciones, de la sociedad civil como CERCA, que dirige la doctora, y muchos otros expertos en materia de energías han advertido la necesidad de que el gobierno federal voltee a Baja California Sur y fortalezca la infraestructura, pero la infraestructura en materia de generación de energías limpias. Entonces, energías renovables también. Y con esta reforma eléctrica quedan muchas dudas así como en resumen, desde el ámbito periodístico les puedo comentar que las reacciones han sido en contra de muchos sectores, del sector empresarial, de muchos líderes políticos, de organizaciones civiles, porque están advirtiendo pues un retroceso en esta materia que comento sobre todo. De que no se estaría dando prioridad a las energías renovables. Y bueno, en Baja California Sur ya de por sí tienen una gran deuda el gobierno federal. Todos digamos, las autoridades que han encabezado en las distintas administraciones, cuántas veces hemos abordado el tema en diversos espacios y como ciudadanos y en la mesa de nuestros hogares, el asunto de la contaminación en La Paz, por ejemplo, con las termoeléctricas. Como tan solo salimos, circulamos y podemos ver cada día una nube negra sobre nuestra ciudad. Todo eso es lo que estamos respirando por las termoeléctricas. Entonces, de verdad que a propósito o en el contexto de esta reforma eléctrica que se pretende, en donde puedo comprender cierto sustento en el sentido de los grandes vicios de corrupción y de favorecer con contratos. Ahí tenemos ahí un pequeño detalle, ¿no? Con la compañera Gladys Navarro, ¿no? Nos está platicando acerca de contrarreforma, de la energía eléctrica, y bueno, aquí espero se pueda volver a conectar. Les comento brevemente acerca de este tema. Hay mucha información, ¿no? Es información en la cual, bueno, se puede contemplar lo bueno, lo malo y sobre todo qué está en la agenda, ¿no? Se habla acerca de un costo de más de 20 mil millones de dólares, ¿no? Que sería el costo para el Estado, todos los mexicanos. Se dice también que favorece a la CFE, que también, bueno, violaría los compromisos que se tienen, ¿no? Con el TEMEC, también con el TIPAC que violaría compromisos, ¿no? Con estos temas y que además, bueno, en esta parte de esos compromisos, bueno, habla acerca exactamente de, pues, una
un retroceso, ¿no?, a las energías renovables. Ahora sí que en todo el país, y viene ya aquí esta parte comentando, ¿no?, de cómo pues íbamos un poquito mejorando en este aspecto. Bueno, aquí quedamos un poquito en este tema, ¿no? No sé si se puede Hola, hola. conectar aquí ¿Sí me escuchas? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Sí, sí te escucho. Ah, bueno, entonces Ahora nos está jugando las pasadas la tecnología, pero aquí andamos ya casi para terminar. Luego vamos a resolver estos asuntos. Pero no, bueno, pero la cuestión es entonces, platicar el tema y ya sí, esa la cuestión es que está una propuesta, una iniciativa de reforma eléctrica ante la Cámara de Diputados, la presenta el presidente, el gobierno federal, buscan que sea una iniciativa, bueno, es una iniciativa preferente, tiene que analizarse, pero analistas del sector energético lo que han advertido, sí, es que se pretende un monopolio de la CFE sobre las energías y que no habría oportunidades para bajar precios ni para tener energías baratas, porque es muy caro, ¿no?, el tipo de energías que está planteando CFE como prioritarias, que serían las hidroeléctricas. Entonces, básicamente ese es el asunto. Está la reforma eléctrica, ahí están las voces de los expertos, que sí son expertos, nosotros nada más ponemos este tema que se encuentra, ¿no?, en la agenda de medios de comunicación recientemente y que va a seguir dando mucho de qué hablar, así como estuvimos en su momento comentando el tema de los fideicomisos, recuerdas, y en fin, todas las iniciativas de reformas pues que el gobierno federal está presentando en esta primera etapa de su gobierno estos 2 años y lo que viene. Entonces, de verdad que bueno, sin duda creo que hay áreas de oportunidad siempre que mejorar y reformas que revisar, porque en su momento también se hicieron reformas pues que beneficiaron a unos sectores y que desprotegieron a otros. Entonces, pero es importante detenernos siempre a revisar y a buscar los justos equilibrios, me parece, ¿no?, en todos los temas. Y esta, pues, no es la excepción. Y bueno, ya para cerrar, me parece que tenemos un tema relevante, digamos, del contexto electoral y con mucha reflexión más allá, ¿no?, de, de otros intereses, pero es el caso de la violencia política en razón de género. Me gustaría concentrarme o dedicarle nada más unos minutitos a que estamos viendo cada vez más a mujeres que se están animando a participación. Y a mí como mujer, como profesora, como periodista, de verdad que me da gusto que haya mujeres que cada vez más buscan espacios de participación, buscan contender por un cargo de elección popular, que bueno, además tenemos derecho, o sea, tenemos nuestros derechos políticos de nuestra Constitución y tenemos derecho a ser votadas, ¿no?, a poder estar participando en algún proceso. Entonces, así hemos estado viendo a distintas mujeres que han levantado la mano y están buscando esta participación. Y creo que es importante que cada vez más se vea, con independencia de las valoraciones del trabajo, de la trayectoria que se tenga. Me parece que es relevante, muy relevante, además, para todas las generaciones de jóvenes, de mujeres jóvenes que aquí vienen, ¿no?, más atrás, que estén viendo a mujeres en la toma de decisiones, en posiciones importantes, que vean a mujeres que gobiernan municipios, que vean a mujeres que están gobernando estados también, y tenemos pocas, una actualmente, solamente la gobernadora de Sonora, ¿no?, Claudia Pavlovich. En Baja California Sur hemos tenido alcaldesas, tenemos alcaldesas. La alcaldesa de Los Cabos ha levantado la mano porque ha querido desde hace varios meses en su intención pues ser candidata a la gubernatura. Tenemos a funcionarias también de las administraciones municipales que están levantando la mano porque quieren contender para ser diputadas. Estamos teniendo esas noticias. Digamos, proceso electoral está marcado por
por el tema de género, ¿no? Y de cómo las mujeres se están abriendo de verdad con mucho trabajo, abriendo paso, abriendo brecha para, en la defensa de sus derechos. Y es el caso, me parece, que de la alcaldesa Armida Castro en Los Cabos, y la nota más reciente que tenemos de ella es que presentó una denuncia por violencia política en razón de género en contra de dirigentes de su propio partido y de algunos otros personajes también. Entonces, pide que se sancione, que se castigue, porque considera que ha sido víctima de violencia política en razón de género. Ella hace una serie de argumentaciones lo que está solicitando es que se le tenga respeto, ¿no? Se solicita a Alberto Rentería Santana, que es el líder del partido Morena en Baja California Sur, que se abstenga de emitir declaraciones en donde afirmen, dice las notas que se han publicado, que en Los Cabos no sería posible considerar a una mujer, que sería mínima. Esto, ¿a qué viene? Y lo llevo a un contexto mucho más general. Es que hemos estado viendo una guerra de declaraciones entre actores políticos. Conforme avanza el proceso electoral, vemos cómo hay cada vez un mayor jaloneo, ¿no?, entre diferentes actores políticos de todos los partidos, pero al interior de los partidos también. Y la verdad es que ha habido declaraciones, sí, fuertes, me parece, la dirigencia estatal de Morena en contra de la alcaldesa. Y creo que aquí habría que separar, ¿no? Por un lado, creo que ninguno de los funcionarios y funcionarias actualmente, ¿no?, en algún puesto puede estar exento o exenta de la crítica por su gestión. Creo que eso es importante. Es importante que los ciudadanos observen, vean y están en su derecho de decir, me gusta o no me gusta el trabajo que está desempeñando tal o cual funcionario. Pero por el otro lado está con independencia del género. Es decir, no tendríamos por qué limitar nuestra crítica o cuestionamiento por el hecho de ser mujer o hombre, ¿sí? Es decir, la alcaldesa gobierna un municipio y los ciudadanos están en todo su derecho de decir si gobierna bien o gobierna mal, cómo evalúa su gobierno. Pero creo que lo que la alcaldesa está denunciando es que se han hecho afirmaciones en donde se minimizan o se restan sus capacidades, su trayectoria y la posibilidad de que ella como mujer pueda acceder a una posición política. Y creo que eso es lo que cuestionamos todas las mujeres, ¿no? Que se adelanten a los acontecimientos y se vayan cerrando puertas ya de antemano. Entonces creo que estas noticias de las mujeres levantando la voz y defendiendo sus derechos van a ser cada vez más presentes en el proceso electoral. A mí me parece conveniente que la alcaldesa haya finalmente formalizado estas denuncias, porque había anunciado las denuncias, han formalizado. Entonces, están allí y sobre todo si sirven para dejar un precedente, para que no se violenten de parte de integrantes de algún partido político, en este caso es el de Morena, que no se violenten los derechos políticos de las mujeres militantes, me parece que es un buen paso. Eso, como digo, independiente del derecho que tenemos todas y todos a cuestionar o a tener una visión sobre el ejercicio de gobierno. Creo que hay que separarlo, ¿no? Porque puede ser un varón, desde luego, un muy buen gobernante, y una mujer también una excelente gobernante, pero así como un varón puede ser muy cuestionado por su gestión de gobierno, una mujer también puede ser cuestionada por sus gestiones de gobierno, sus acciones. Entonces, ese es el panorama que estamos enfrentando, y de verdad que qué lamentable que las elecciones bueno, no las elecciones, sino el proceso electoral ya se esté judicializando tanto. Es decir, estemos llegando a esos niveles. Qué triste, qué lamentable que se tenga que llegar a eso para ponerle un freno en este caso, por ejemplo, a la violencia política, de la que la alcaldesa señala que ha sido víctima. Entonces, no tendría que ser así, pero tristemente, bueno, es. Y existen los mecanismos de ley. Y por su parte, y esta es otra nota relacionada con este tema de la violencia contra las mujeres, el Instituto Estatal Electoral ya emitió para
para que a su vez la dirigencia también y cualquier actor político, en el caso de Morena, no emitan ningún tipo de declaración, de juicios, de valoraciones, de denostaciones en contra de la alcaldesa en razón de género, ¿no? Entonces, un acuerdo en ese sentido, digamos, está protegiendo pues sus derechos políticos y se está dejando, me parece, como decía yo, un precedente para que todas las mujeres quienes verdaderamente se sienten víctimas de violencia política acudan a las instancias que correspondan y denuncien ello. Y con esto pues, se muestra... ¿Perdón? Ya se nos está cortando. Hola, aquí andamos. Ya. Sí. Y con eso decía, simplemente se deja un precedente y qué bueno que existe, qué malo que exista la violencia política, pero bueno, estas son las noticias locales ahorita, porque además muy recientemente pues se terminó el proceso de precampañas, hay que recordar que ya terminaron las precampañas y que bueno, tenemos candidatos, ¿no? en algunos de los partidos políticos ya, y bueno, es el año electoral, entonces de esto y bueno, aquí sí creo que la prioridad debe ser el respeto tanto a hombres como para mujeres, pero desde luego las mujeres lo entendemos y lo sabemos, históricamente tenemos violencia y de discriminación y de que se limite la participación y eso desde luego que no se tiene que dar y si hay que llegar a recursos legales para defender, pues se tiene que llegar y en este caso la alcaldesa lo hizo. ¿Sí? Así es. Yes. Bueno, maestra, ya se nos agotó el tiempo, fueron varias notas. Ya llegó la guillotina. Así es. No, ya finalizamos nuestro programa de esta mañana. Mucha información, ¿no? Se permeó pues, durante la transmisión y además, pues obviamente, generalmente casi nunca hay tiempo para estar comentando casi todos los temas y muy interesantes e importantes que sean en la agenda pública, en la agenda de los medios de comunicación. Le agradecemos, maestra, el espacio y su tiempo para poder estar esta mañana de 4 de febrero, ¿no? Y bueno, algo más ya para irnos, maestra. Nada más, gracias. Y bueno, esperemos que tengamos éxito con la tecnología el próximo jueves y ya nos podamos ver. Pero aquí nos escuchamos. Que tengan muy buen día. Gracias, maestra. Y bueno, muchísimas gracias por estar sintonizando el 1180 de amplitud modulada. Hasta aquí dejamos la transmisión. Juan Quintana en los controles técnicos, Yasmín Rodríguez en la post. Muchísimas gracias. Recuerde que estamos en el 1180 de AM. Hasta la próxima.